Bien, bueno, como todos sabemos, el COVID inicia como un cuadro respiratorio, entonces todo iba apuntado a los síntomas más que nada de rinitis, tos, congestión y demás. Ya con el paso del tiempo y viendo el diario de ayer, vemos que hoy el COVID se comporta de una forma multisistémica, con afección de todos los órganos, y entre ellos el sistema neurológico, ¿no es cierto? Correcto. Lo primero que se ha detectado, digamos, como síntoma cardinal era la pérdida del gusto, que se llama ageusia, y la pérdida del olfato, que se llama anosmia o hiposmia. Esos dos sentidos dependen del sistema neurológico, digamos. Correcto. Eso se cree que es porque, como el virus ingresa por la vía nasal y el bulbo olfatorio está en un huesito ubicado por una parte que se llama lámina cribosa por arriba de la nariz, que el virus ascendía directamente ahí y atacaba al bulbo olfatorio, que el bulbo olfatorio no son otras cosas que neuronas. Y a través de esas neuronas el virus iba propagando al resto del sistema nervioso. O sea, lo que hoy sabemos... Hasta llegar a los pulmones. Hasta llegar a todos lados, Exacto. En realidad. Digamos, básicamente ese es el ingreso al sistema nervioso. Correcto. A su vez, cuando uno inhala, ingresaba al bulbo olfatorio, pero también se iba a la vía respiratoria, ¿no es cierto? Pero muchas veces estos síntomas, tanto la hiposmia como la ageusia, eran los síntomas cardinales. A veces hay estadísticas que hablan de hasta el 80% que empezaba primero con eso, claro, y después a las 72 horas agregaba los síntomas respiratorios. Pero eso, digamos, que fue el síntoma neurológico que conocíamos, recuerden las primeras campañas, sí, si tenemos pérdida del gusto y del olfato, y que muchas veces son difíciles de recuperar. Hay pacientes que han padecido COVID en la primera ola, en 2019, 2020, y aún no han recuperado de forma completa el olfato. Hay varias terapias para llevarlo a cabo, pero es un proceso lento, digamos. También otro de los síntomas agudos que estaba descrito y que muchos no lo referían es el dolor de cabeza. Dolor de cabeza tenemos todos. Sí. Podemos pasar un día de tensión y tener cefalea, tener migraña y demás, pero este es un dolor de cabeza que compromete toda la cabeza. O sea, es holocraniano, pulsátil. Como que se presiona. Como que hay una presión. Sí. Distinto, los que tienen dolor de cabeza, los que sufren de dolor de cabeza, ya sea tensional o migraña, lo referían como algo distinto. Y esto es importante no para el que tiene dolor de cabeza, sino para el que no tiene dolor de cabeza, porque muchas veces también fue referido como el síntoma inicial. Hoy día, lamentablemente, con todo lo que hemos vivido y la experiencia que tenemos, cualquier síntoma es COVID hasta demostrar lo contrario. Eso no quiere decir que nos tengamos que hisopar todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque sigue habiendo síntomas cardinales, pero es algo que no podemos descartar, inclusive hasta las manifestaciones dermatológicas, lesiones en piel. Otro de los síntomas muy importantes es el accidente cerebrovascular. El ACV, el famoso ACV, se vio en esta pandemia y en el último año de estudio a través de varias series que hubo una incidencia en el accidente cerebrovascular isquémico, en el infarto cerebral, pero en un subgrupo particular de pacientes, que eran los pacientes mayores de 60 años con factores de riesgo vascular y que estaban padeciendo COVID grave, o sea, no debutaban con el accidente cerebrovascular y se les detectaba el COVID. Estaban con COVID grave, con neumonía bilateral y hacían un accidente cerebrovascular probablemente por la inflamación terrible que genera este virus y la misma respuesta del organismo, ¿no es cierto? Pero hay un subgrupo, que eso fue más alarmante, de pacientes jóvenes, menores de 50, sin factores de riesgo, que ellos sí, el debut era con el accidente cerebrovascular y terminaban teniendo COVID. Eso fue una serie que se vio en Nueva York. Por eso es tan importante hoy día, paciente joven, que no sabe, que no fuma, no tiene factores de riesgo vascular y que de golpe ingresa a la guardia por un accidente cerebrovascular, lo primero que hay que hacer, además de una tomografía y demás, es hisoparlo. Eso como teniendo en cuenta las cuestiones agudas, pero es importante entender con este tiempo que ya llevamos de pandemia, qué pasa a largo plazo también. Que era lo que hoy yo te mencionaba un poquito, que en realidad a largo plazo no es mucho tiempo el que tenemos para estudiar, pero sí ya estamos viendo consecuencias neurológicas, neuropsiquiátricas diría, como para englobarlas, por el COVID. Una de ellas es el deterioro cognitivo. El deterioro cognitivo implica una disminución de las funciones mentales superiores, que no llega a ser una demencia, sino es un paciente que capaz que comienza con olvidos o con algunos trastornos conductuales que antes no lo tenía. Eso se empezó a ver, se empezó a registrar en mayores de 60 años y en muchos que capaz que no tenían antecedentes previos.
y que tuvieron COVID. Eso se cree que, así como te mencionaba antes, que hay una inflamación aguda que ataca a todo el organismo, se cree que en el sistema nervioso esa inflamación se empieza a convertir en algo crónico. Y la inflamación crónica de las neuronas puede llevar a un deterioro cognitivo y eventualmente después a una demencia. ¿Está? Eso en los pacientes que tuvieron COVID. Pero en los pacientes que no tuvieron COVID hubo mucho impacto anímico, psiquiátrico. Bueno, yo iba a tener una pregunta preparada en eso, en la gente que tiene el miedo a tener COVID. Hay muchas personas que están muy nerviosas. Totalmente. ¿Qué problema puede tener esa persona? Bueno, no sé si es un tema suyo o psiquiatra. No, la verdad que lo compartimos mucho. Hoy día está la neuropsiquiatría. Somos como primos hermanos, trabajamos en conjunto y sobre todo ante esta pandemia hay cosas que compartimos. Lo primero que hay que transmitir es no tener miedo, es cuidarse, es tomar una actitud de control sobre nuestra propia vida. Aislarse no sirve, aislarse quiero decir de la sociedad, claro, de todos, porque hoy ya conocemos qué pasa. Antes era una situación desconocida, nos aislamos tanto tiempo sin tener, digamos, evidencia que había que hacerlo, pero bueno, ante lo desconocido uno a veces tiene que actuar. Hoy ya sabemos a qué nos enfrentamos. Es un virus altamente contagioso que inclusive ha habido muchas cepas, o sea que fue mutando, pero también tenemos una herramienta fundamental que es la vacunación. Entonces, en estos casos que hemos tenido con la variante Omicron tan contagiosa y demás, si bien ha habido casos graves, la mayoría de lo que ha pasado son casos leves, se cursan como una gripe común, ¿está? Eso tiene que llevarles a esta gente que tiene miedo y demás un alivio, digamos, porque lo cursan en forma leve. El escenario hubiese sido otro si esto pasaba antes de la vacunación, como pasó. Claro. Cuando empezaron esos contagios y que hubo gente joven y gente no tan joven que falleció por COVID. Hoy el escenario, el contexto es otro. Entonces, las personas que tienen miedo, primero, siempre tratar de estar acompañadas, ya sea por un terapeuta, por teléfono si no quieren salir, con la familia. Como dice siempre Facundo Manes, el ser humano es un ser social. Entonces, si uno se encierra en la casa, se pone a ver todo el tiempo los informes periodísticos, no para estar en contra, ¿no? Pero de la información, porque es importante, es una muy buena herramienta, pero no estar horas escuchando todo el tiempo eso, porque si uno está con miedo, imagínate cuando mencionan las muertes por día y demás. A eso me refería, si todos los medios de prensa están permanentemente informando diariamente. Exactamente. Y no sabemos hasta qué punto por eso es perjudicial. Es importante informar, pero uno, como consumidor, tiene que ser controlarlo. Entonces, ver un informativo, informarse en el día y listo. No pasa a hacer todo el pasaje y ver todos los informes y cuántas muertes y abajo que dicen los casos y más, porque eso en ciertas personalidades genera mucho más trastorno de ansiedad. Ni hablar en las personas mayores que están solos en casa, digamos, que capaz que el único divertimento o la función recreativa que tienen es ver la tele. Claro. Bueno, a ellos les digo, lean, jueguen a las cartas, llamen a los nietos, hagan videollamadas, estimular lo cognitivo, porque aprender... Esta pandemia también hizo que muchos empiecen a conectarse virtualmente, que aprendan a usar la compu y las redes sociales, y eso ayuda, es muchísimo estímulo para el cerebro. Entonces están haciendo una doble función porque están protegiendo su cerebro a futuro. Bueno, o sea, yo digo que hay tres grupos. El mayor es el que se cuida, el que se vacuna, el que cree cumplir al pie de la letra las indicaciones de los médicos. El otro es el que yo no me vacuno, que es el menor, ¿verdad? Sí, gracias a Dios. Y el otro es el que tiene miedo. Por eso digo, son tres grupos que totalmente diferenciados y bueno, creo que el más vulnerable es el que tiene miedo o el que no se vacuna. El que no se vacuna. Por suerte, el que no se vacuna es un grupo, como vos bien decías, muy reducido. Pero el tema, y el otro día lo compartió una colega mía, es que en la situación en que estamos hace 2 años, uno tiene que ser empático. ¿Qué quiere decir? Si vos no te querés vacunar por convicción, porque no querés
cada uno tiene, ¿no?, Sí, derecho sí, a hacer sí. lo que quiere, pero por lo menos por empatía por el otro, por empatía por el personal de salud que hace 2 años que estamos poniendo el cuerpo en esta pandemia y que a veces no es reconocido, no solamente por la población, sino por el gobierno. Entonces digo, a ver, vacunate por el otro, hacelo por el otro, porque si vos no te vacunás, podés ser transmisor, además de que te podés enfermar y en una forma grave, podés ser transmisor de esa enfermedad a alguien que se vacunó, que hizo todo bien y que capaz que tiene un factor de riesgo y termina complicándosele la vida. Entonces, en esta época de tanto sufrimiento y lo que nos está pasando, me parece que uno tiene que ser empático. Además, hay evidencia de que la vacuna funciona, más allá de lo que puede pasar comercialmente y los intereses económicos y políticos de las vacunas. Científicamente está comprobado que vacunarse disminuye el riesgo de contraer la enfermedad y que vacunarse disminuye la severidad en caso de estar infectado. O sea, se ha comprobado con distintas epidemias que hubo aquí, ¿no? Pero totalmente. Desde la poliomielitis con la sabina oral, Totalmente. que yo me la daban en un tarrón de azúcar, no me olvido Claro. de eso. Bueno, hace muchos años. Con eso se erradicó. Se erradicó. Entonces tenemos esa evidencia. Lo que pasa es que la gente empieza a pensar, claro, en tan poco tiempo, generar una vacuna, ¿y qué sé que me va a hacer esta vacuna y demás? Aprovecho para decirte eso. Se han visto efectos adversos por la vacuna, pero no han aumentado en incidencia comparados con vacunas comunes. Por ejemplo, la triple viral, la triple bacteriana, porque a veces uno escucha, yo me vacuné y me pasó tal cosa. Bueno, qué mala suerte, la verdad, porque justo le cayó a él o a esa persona que se le genere, pero no está fuera de la frecuencia habitual de efectos adversos de las vacunas del calendario habitual. ¿Puede ser también por ir a vacunarse con miedo? ¿Cómo? ¿Puede ser también el efecto de la vacuna por ir a vacunarse con miedo? Yo no creo de los efectos adversos graves que he visto. No, graves no, pero a veces estos síntomas que se sienten después de caimiento general Sí. y demás, a veces es muy difícil poder decir que son orgánicos. Sí. Uno tiende a adjudicárselos a la vacuna, obviamente, pero hay pacientes que no les pasó nada y hay otros que están una semana doloridos y demás. Eso no te lo voy a poder confirmar, pero sí, en toda patología y en cualquier situación de la vida, como uno lo encare más positivamente, siempre hay chances de que haya una mejor respuesta, en todo. Inclusive cuando te vas a vacunar o inclusive cuando estás cursando el propio COVID. Nosotros ahora estamos con un brote de COVID, bueno, en Junín hay mucho COVID en todos lados, porque es una variante muy contagiosa, pero bueno, lo que hay que hacer es aislarse correctamente, como dice el protocolo. Si uno tiene COVID, tiene que aislarse a partir de que empiezan los síntomas, y si no tiene síntomas y uno se hisopó porque fue contacto estrecho o lo que fuere, se empieza a contar a partir de que se hisopó. Son 7 días. Y después lo que dicen es 3 días más de tratar de evitar los conglomerados y las cuestiones masivas, pero puede salir a trabajar con barbijo y cuidarse y demás. Nosotros estamos desbordados porque no hay personal de salud, se contagian, son papás, mamás de familias, tienen que seguir en su casa, así que lo importante es no perder la cabeza, digamos, Claro. serenarse. Estamos ante un virus que ya tenemos bastante evidencia, tenemos vacunas. ¿Qué horizonte que ve en el horizonte? Yo creo que si logramos alcanzar lo que dicen los infectólogos, porque no es de mi especialidad, ¿no es cierto? Pero se llega a alcanzar el rebaño, que se le llama, que es más del 70% de la población vacunada, digamos que esto va a ser como pasó con otras gripes, como pasó con la gripe A y demás. Lo que pasa que está tanto esto del efecto y del pensamiento antivacuna, que eso es lo que está jugando en contra. Los primeros países europeos tienen ese gran problema. Claro. Y son potencias mundiales. Entonces, genera una controversia eso. Y la verdad que hasta, por lo menos nosotros, desde el punto de vista de nuestro país, tenemos un alto índice de vacunación. Eso nos da una buena perspectiva. Hay que ver después los que viajan, cómo manejar eso. Eso ya va a ser una política de Estado, no sé cómo se manejará, digamos. Bueno, doctora, ha sido tan amable, una charla que creo que ha sido bastante interesante para la gente. Esperemos que no se asusten con la charla, porque lo que hizo todas las herramientas. Hizo la doctora fue narrar lo que viene ocurriendo, pero también está diciendo cómo se puede solucionar. Entonces,
vacunemos no. Me parece que es mensaje. el mejor mensaje. Ha sido muy amable. Bueno, y agradecemos muchísimas su presencia. gracias. Muchas gracias por la invitación.